¿Qué tal? El día de hoy realizaremos la práctica 9, segunda ley de Newton en sistema atado. Somos del grupo ICM23 y nuestros integrantes son Loa Estrada Esteban Daniel, yo, Rivera García Leonardo, Laguna Campos Dorian Ricardo, Carvajal de León Rodrigo Efraín y García José Manuel. El objetivo del experimento de la práctica 9 es demostrar la segunda ley de Newton con ayuda de datos, simuladores y fórmulas teóricas, sin olvidar el uso de mínimos cuadrados y sus fórmulas correspondientes. Lo que se busca como principal objetivo práctico de este experimento es que con el uso de las fórmulas teóricas se pueda comprobar la segunda ley de Newton. Bueno, para los materiales que ocupamos en esta práctica de la segunda ley de Newton, ocupamos este simulador, ya que no se pudo realizar en presencial, pero con este simulador nos fue sencillo realizarlo, ya que como aquí nos da una masa y aquí tenemos otra masa colgante, y de estas están atadas mediante una cuerda. Ya con este nada más colocábamos la masa 1 y la masa 2. Y para esto también tuvimos que colocar el coeficiente de rozamiento del aire, coeficiente de rozamiento en ceros para que no se tomara en cuenta ese valor. Y ya con esto, cuando le damos comenzar, nos graficaba aquí cierta parte de la gráfica con estos datos que metíamos. Introducción teórica. La segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que la rapidez con la que cambia el momento lineal, es decir, la intensidad de su cambio, es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. En la segunda ley de Newton nos encontramos con términos como lo son la sumatoria de fuerzas, que representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo en el intervalo de tiempo considerado. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. También nos encontramos con delta de P, que representa la variación del momento lineal producida en el intervalo de tiempo considerado. Se puede calcular como la diferencia entre su valor final y su valor inicial, y su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo por metro sobre segundo. Por último nos encontramos con delta de T, que representa el intervalo de tiempo considerado, y su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. En el apartado de procedimiento, primero fuimos explorando el simulador y nos dimos cuenta que podíamos alterar varios parámetros como lo son el valor de la masa del carro, la del cuerpo que cuelga y el coeficiente de rozamiento. Posteriormente en el simulador nos dimos cuenta que estaba en reposo. Después también nos dimos cuenta que había un apartado de inicio que servía para iniciar y reiniciar el simulador, y también otro que decía comenzar, que servía para empezar con el simulador. Después elegimos una constante, que sería ms es igual a 700 gramos, y esto sería que en cualquier resultado tendría que dar 700 gramos sumando la masa del carro y la masa del colgante. Pues repetimos 10 veces este proceso y tomamos fotografía. Una vez con esos datos pudimos realizar la tabla de datos y el proceso de mínimos cuadrados. Para obtener la tabla de datos es necesario utilizar el simulador que nos fue proporcionado. Utilizaremos dos masas, una que es la que cae y la otra que genera una resistencia. La suma de estas dos masas nos dará como resultado la masa del sistema, la cual no presentará alguna variación a diferencia de las otras dos, y por lo que la suma de las dos masas siempre nos dará el mismo resultado. Luego de hacer las simulaciones, el simulador nos dará la aceleración, y ya con este dato podemos obtener la fuerza del sistema. Para ello hay dos fórmulas, la fórmula de fuerza igual a masa del sistema por aceleración y la fórmula de fuerza igual a masa 2 por gravedad. Bueno, a continuación voy a presentar nuestros procesos para determinar el mínimo cuadrado. Para empezar podemos apreciar la tabla en donde tabulamos y describimos cada una de nuestras masas. Contamos con dos tipos de masa, nombrados masa 1 y masa 2. A continuación podemos ver otra variable nombrada como ms, que es la suma de nuestra primera masa más la suma de nuestra segunda masa, como se puede observar en la fórmula en la parte superior. A continuación tenemos nuestra variable a, que es ejecutada sobre nuestro eje x. Esta variable, como se muestra en la fórmula de acá arriba, es la sumatoria, primeramente es la multiplicación de nuestra segunda masa por la gravedad dividido entre nuestra suma de masas, que es esta que se encuentra aquí. A continuación tenemos nuestra segunda fórmula que se va a ejecutar sobre el eje de la y esta fórmula se ejecuta se ejecuta primeramente en todas nuestras variables y solamente se multiplican nuestros valores de la segunda masa por la gravedad. Se multiplica la masa 2 por la gravedad, como se muestra en su cabecera.
A continuación solamente tenemos enumeradas nuestros datos del eje X y el eje Y, como se muestra en la parte superior. Y al final solamente tenemos x cuadrada, que es nuestro valor de x, solamente que elevado al cuadrado. Del otro lado podemos observar las fórmulas que fueron utilizadas durante nuestros procesos de mínimos cuadrados. Un poco más abajo de nuestra tabla para tabular encontramos nuestros gráficos de mínimos cuadrados, en donde observamos el eje de la x y el eje de la y con los datos que se obtuvieron gracias a la tabla ya mostrada anteriormente. Al final podemos obtener una recta, una línea recta, que es donde se muestran nuestros mínimos cuadrados. Del otro lado podemos observar, ya tenemos datos más fijos en donde se sustituyen y además la fórmula para determinar nuestro eje Y. Este es el proceso que se llevó a cabo para poder obtener nuestros mínimos cuadrados. Gracias. Gracias a la investigación y a la práctica realizada con ayuda del simulador, logramos cumplir satisfactoriamente nuestro principal objetivo, que era demostrar con el simulador y las fórmulas la segunda ley de Newton. En el transcurso de la práctica se presentaron algunas dificultades respecto a la realización de la misma, debido a que ninguno de los presentes del equipo pudo estar presente durante la clase, pero una vez habiendo visto nuevamente la clase grabada, quedó más claro. En conclusión, en esta práctica nos familiarizamos más con los simuladores. Aprendimos a cómo utilizarlos para calcular el valor de la fuerza con distintos valores de masa. Además de eso, fue una experiencia algo desafiante, ya que no participamos activamente en el desarrollo de esta práctica debido al uso del simulador. Con esta práctica vimos que en ciertos casos se pueden llegar a ocupar la segunda ley de Newton, y cómo es que teniendo ciertos datos podemos obtener y comprobar estas mismas. En conclusión, la práctica fue realizada con éxito, el simulador fue de mucha ayuda y todos nuestros resultados concordaban. Comprobamos la segunda ley de Newton, además de realizar el proceso de mínimos cuadrados con una fórmula que cuadraba y un gráfico correcto.